tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corso. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Cada semana nos ocupamos de un tema de interés y de actualidad nacional y lo discutimos y lo analizamos aquí con expertos o con sus protagonistas que actúan como fiscales o defensores. Al final, ustedes son quienes emiten el veredicto. Hoy vamos a ocuparnos de una ley que entró en vigencia en el año 2005, que sirvió de marco jurídico para que los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaran, entregaran sus armas, se reinsertaran a la vida civil y que se supone sirva de ejemplo para todo este proceso que se está desarrollando actualmente en La Habana con la guerrilla de las FARC. Les estoy hablando de la Ley de Justicia y Paz y es precisamente lo que vamos a hacer esta noche, un somero balance de lo que ha sido hasta ahora, 10 años después de haber sido decretada. Hola, buenas noches. Aquí estamos con Cafeterito Noche y el sorteo 3184. Les presento a las autoridades que lo supervisan. Son las delegadas de Apostar S.A. su red y Lotería del Risaralda. Que funcionen las baloteras. Jugando Chance Legal apoya el incremento de empleos para cientos de familias en su departamento. Hoy queremos saludar a los habitantes que juegan Chance Legal en el municipio de Marquetalia. Prepárese a conocer el resultado. Gana con el número 9, 1, 5, 5. Este es el número ganador, 9155. Delegada, ¿este resultado es correcto? Es correcto. Felicidades a todos. Mañana tiene otra oportunidad para ganar con Cafeterito. Juegue su número de la suerte en los puntos autorizados. Felicidades, ganadores, y buenas noches. Antes de empezar este debate, vamos a darles algunos argumentos que les sirvan para tomar la decisión esta noche. Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron en nuestro país los principales grupos de autodefensas, comandados por líderes como Salvatore Mancuso, Rodrigo Mercado Pelufo, Cuco Banoy, Ramón Izaza y muchos más. Fue el resultado de un proceso impulsado por el expresidente Álvaro Uribe y su entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, que se dio en Santa Fe de Ralito desde junio de 2003 y que tuvo como marco jurídico la Ley 975 de 2005, mejor conocida como Ley de Justicia y Paz, la cual fue duramente criticada por organizaciones como Naciones Unidas y Human Rights Watch. Ahora que en Cuba se realiza un proceso que busca un fin similar, la desmovilización de los insurgentes y su posterior reincorporación a la vida civil, esta noche haremos un balance de la ley, analizaremos en qué se falló y qué aspectos son susceptibles de mejorar para que ustedes puedan dar su veredicto. Y la pregunta de esta noche es, ¿ha funcionado realmente la Ley de Justicia y Paz hasta ahora? Ustedes son los que van a tomar la decisión y lo van a hacer a través de nuestra página de internet, únicamente en nuestra página de internet www.veredicto.tv. Van a encontrar las casillas que apoyan al fiscal o al defensor esta noche, pero también nos pueden dejar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Vamos a empezar y les voy a presentar a los protagonistas del debate de esta noche, las personas que los van a convencer de sus argumentos. El primero de ellos es el fiscal, quien cree que la Ley de Justicia y Paz no ha dado muy buenos resultados hasta el momento. Es el doctor Jorge Alberto Restrepo. Él es director del CERAC, Centro de Análisis y Resolución de Conflictos y profesor de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por estar acompañándonos esta noche. Gracias por la Restrepo. invitación, Silvia. Y nuestro defensor esta noche, que le da muy buena calificación a esta ley y también a sus resultados, es el doctor Juan Carlos Palau. Él es coordinador del área de construcción de paz y postconflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Esta noche nos acompaña como defensor. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto. Vamos a empezar y la mecánica brevemente es, primero vamos a escuchar al fiscal con sus breves argumentos iniciales, unos 3 minutos, después vamos a escuchar a su testigo y el doctor Palau, que es el defensor, va a poder argumentar en cualquier momento si usted lo considera y también va a contrainterrogar al testigo. Así que empecemos, le doy la palabra a doctor Restrepo. Muchas gracias, Silvia. Pues adelante. En realidad esto es una ley que sirvió para, como bien lo dijo Silvia al comienzo, recibir a las decenas de miles de desmovilizados, cerca de 30.000 personas, que hacían parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, 18.000 de ellos en condición de combatientes, que entregaron decenas de miles de armas también, y para eso sirvió. El punto es que como ejercicio de justicia transicional, para pasar de una situación de conflicto a posconflicto, fue bastante limitada. ¿Por qué? En primer lugar, porque la injusticia que se alcanzó con esta ley raya casi en los límites de la impunidad.
terminó siendo casi una amnistía. Los crímenes no recibieron un castigo, se conoció muy poco de lo que sucedió, los niveles de verdad, de reparación, de los bienes que se entregaron para restituir a las víctimas fueron muy limitados, de manera que muy pocas víctimas alcanzaron a recibir una reparación de manos de aquellos que fueron los victimarios, pero que además se enriquecieron con los recursos que le expoliaron, el despojo, por ejemplo en materia de tierras, que le hicieron a esas víctimas. Esa es la primera razón, hubo muy poca justicia. Pero hay otro argumento, y es que los niveles de reducción de la violencia, que si bien fueron importantes, no fueron suficientes, porque gran parte de estos grupos paramilitares y grupos de autodefensas terminaron siendo grupos que se reciclaron en el neoparamilitarismo, en lo que algunos llaman las BACRIM. Ese proceso de reconversión, si se quiere, de reintegración a la sociedad civil, fueron grupos que no alcanzaron a, hacer una entrada a la sociedad, un proceso de reincorporación a la sociedad lo suficientemente sostenible para que esas personas no fueran recicladas en el crimen organizado o incluso en algunos grupos de paramilitarismo que aún hoy en día existen. De manera que el balance que uno puede hacer de la Ley de Justicia y Paz es bastante oscuro, es bastante negro. Hubo algunos avances, por ejemplo, en materia de construcción de memoria, pero que a mi juicio son tremendamente insuficientes porque tampoco llevaron a la reconciliación. Lo voy a invitar, doctor Restrepo, a que responda una pregunta que tiene para usted la doctora María Victoria Llorente. Ella es directora de la Fundación Ideas para la Paz. Evidentemente, las estructuras de poder atadas al narcotráfico han permanecido pese a la Ley de Justicia y Paz, pero lo que sí es claro es que las épocas terribles de masacres y desplazamientos masivos que vivimos a finales de los 90, producto de la acción de esos grupos de autodefensas, sí pudieron ser detenidos. Y en eso, sin duda, es posible que la Ley de Justicia y Paz jugó un papel importante, y yo quisiera saber, si no se hubiese sacado la Ley de Justicia y Paz, ¿cuál habría sido la alternativa para parar todas esas masacres? Silvia, yo creo que todas esas masacres y la violencia tremenda, nociva, masiva, que causó el paramilitarismo en Colombia, ya había empezado a frenarse con el proceso mismo de desmovilización y desarme. La Ley de Justicia y Paz no frenó las masacres, no frenó los asesinatos selectivos, no frenó tampoco el narcotráfico. Por el contrario, esa Ley de Justicia y Paz, en el momento de haber sido expedida, fue, ya un testigo pasivo de lo que había sido el proceso de desmovilización y desarme. Uno no le puede atribuir a la Ley de Justicia y Paz la reducción de la violencia. Aquellos que lograron la reducción de la violencia de los paramilitares fueron la fuerza pública, la policía y las fuerzas militares, que lograron reducir al paramilitarismo en su expresión antiinsurgente y militar. Bien, doctor Restrepo, voy a llamar a su testigo para que le ayude como a sustentar esta argumentación que tiene hoy. Es el doctor Camilo González Pozo, él es presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Adelante, este es su lugar, doctor González Pozo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, lo dejo aquí en manos del señor fiscal. Más adelante va a poder usted contrainterrogarlo, doctor. Muchas gracias, Camilo. Yo creo que la primera pregunta que hay que hacer es: ¿hubo alguna métrica, alguna medida que podamos utilizar para decir que esta ley fue exitosa? ¿Alguna? Mire, la verdad es que las cifras son contundentes. Las cifras nos dicen que 4.237 miembros de las AUC que se acogieron a la ley, solamente tenemos a la fecha 9 sentencias en firme. Pues según la información de la Fiscalía, que es que no esté muy actualizada, pero ahí estamos, en segunda instancia. 9. Es una cifra tremendamente pequeña. Esa sola cifra indica que no ha habido justicia. Ahora, si nosotros decimos en materia de víctimas, han acudido al proceso 53.000 víctimas. Y la tragedia está en que esas víctimas no han tenido respuesta. Solamente hubo 11 incidentes de reparación. Las víctimas no pudieron
intervenir en esos procesos, incluso antes de la reforma de la ley 1532 del año 2012, incluso las víctimas fueron maltratadas, y en materia de reparación efectiva no ha llegado por ese camino, por el camino de que los implicados en los crímenes hayan restituido. Lo mismo podríamos hablar de muchos otros, por ejemplo, las compulsas. Se identificaron 14.000 Antes, hechos. expliquémosle a los televidentes qué son compulsas, doctor González, Compulsas por es favor. que en las versiones que dan en los juzgados, pues los versionados llaman, pues que son los paramilitares que están en estos procesos, ellos mencionan situaciones de delitos, casos y personas. Compulsas es eso. Eso se llama compulsas en la medida en que esos casos se remiten a la justicia permanente, a la justicia ordinaria. Y resulta que de lo que ha sido remitido a la justicia ordinaria no hay sentencias. Quiere decir que los políticos, los funcionarios, los militares, los ciudadanos, esos 14.000, que son 1.500 políticos que han pasado a justicia permanente, no han tenido resultado en cuanto que sentencias se han producido, y menos aún que esos procesos hayan dado reparación, satisfacción a las víctimas. Entonces no hay justicia, no hay reparación a las víctimas, y no hay tampoco una integralidad de la justicia, es decir, que la justicia de excepción sea armónica con un sistema de justicia completo. Un punto importante, doctor González, es que está en una guerra económica, era una guerra por la tierra, por la propiedad de la tierra. En esa materia ha habido, en ese proceso de justicia y paz, suficiente restitución de bienes y entrega de bienes para reparar a las víctimas. En esto la situación es dramática, dramática. Las estadísticas de la Presidencia de la República recogidas por la Comisión Nacional de Memoria Histórica hablan de más de 8,5 millones de hectáreas abandonadas forzadamente, de las cuales por lo menos la tercera parte, se habla de más o menos 3,5 millones de hectáreas bajo responsabilidad inmediata de los paramilitares. Y de esa tierra, ¿no? Primero lo que han entregado, como 1.600 predios, más de la mitad tienen problemas de todo tipo, es decir, no han podido pasar al fondo de tierras. Y los 169 que quedaron para el fondo de tierras, que es una cosa completamente irrisoria, solamente 2 casos están en trámite real, efectivo, para que se le entreguen sin problemas a las víctimas. No pueden pasar ni siquiera las cifras absolutamente ridículas. Ahora, el problema es que no iban solamente por la tierra. Muchas veces dijeron ellos mismos, miren, nosotros tenemos una comandancia política, los 12 figuras políticas que siempre dieron pistas. Castaño lo escribió en su libro Testimonio o lo dictó, pues nunca se ha revelado quiénes eran los verdaderos detentadores del poder político y económico que utilizaron el paramilitarismo para sus propósitos. Es que aquí ha habido una gran mentira, una gran mentira. La gran mentira es que el paramilitarismo era Castaño, Mancuso, Macaco, todos estos que ya sabemos que forman parte pues, de la publicidad permanente. El paramilitarismo fue un fenómeno enraizado en dinámicas de poder muy gruesas. Ellos dijeron en algún momento, tenemos la tercera parte del Congreso. Pues no, señor, era mucho más. Y tenían el DAS, y tenían infiltrado absolutamente todos los poderes, y llegaron a tener la fuerza para decir, cosa que no ha sido investigada, que fueron determinantes de las elecciones de 2002 y de 2006 para la presidencia de la República. Entonces quiere decir que no se trata de ver simplemente cifras y ver la menuda de la justicia, sino qué es lo que ha significado, qué es lo que se ha ocultado realmente en lo que estuvo en juego con el fenómeno de las desmovilizaciones. Más de 117 años haciendo millonarios. Este es el sorteo de su Lotería de Cundinamarca. Prepárese para ganar. Y hágase rico. Muy buenas noches y bienvenido al sorteo que le cambiará la vida. Vamos a jugar los 2.000 millones del mayor de su Lotería de Cundinamarca. Nos acompaña esta noche para supervisar este sorteo el subgerente de la Lotería, el doctor Ricardo Forero Palacio, y los demás delegados que supervisan nuestro sorteo. Con su autorización, juegan las baloteras y mucha suerte, queridos apostadores.
A partir de hoy, frote y encuentre cada una de nuestras fracciones, las sílabas de la palabra camioneta y sea un feliz ganador. Muy atento, el ganador de esta noche, 2.000 millones de pesos para el número 4, 6, 2, 9, la serie 18. Repito, el número ganador de 2.000 millones de pesos. El número es 4, 6, 2, 9, la serie 18. 46, 29, la serie 18. Delegado, ¿está de acuerdo con el resultado? Estoy de acuerdo con el resultado. A nuestro ganador, felicitaciones. Y previamente jugamos un seco de 50 millones y 30 secos más que podrá consultar en los principales diarios del país o, si lo prefiere, con su lotero de confianza. Y queremos felicitar a los ganadores de los premios secos vendidos la semana pasada y, por supuesto, a las distribuidoras El Castillo en la ciudad de Cali y Loti Colombia en la ciudad de Medellín. Y usted sígale jugando a Cundinamarca. Seguro que el próximo lunes, con el mayor le cambiará la vida, porque Cundinamarca es calidad de vida. ¡Feliz noche! ¡Felicitaciones a nuestros nuevos ganadores! Lo voy a dejar en manos del señor defensor para que le siga preguntando a él y usted le puede explicar todo lo que quiera. Así que, doctor Palau, adelante. Lo primero que le diría es que, tomando las palabras del fiscal, está el tema de la métrica. Es decir, ¿cómo es que estamos nosotros evaluando la ley, los resultados que ha producido la ley? Y realmente queda uno sorprendido de la gran cantidad de objetivos que esa ley tuvo que haber cumplido. Porque si ustedes analizan, la ley Pero, doctor Palau, perdón, lo interrumpo. Acuérdese que este es el espacio de las preguntas. No me ponga todos sus argumentos aquí, porque entonces me los va a agotar antes de tiempo. Entonces, aprovecha el testigo. Yo le haría la siguiente pregunta, que yo siento una contradicción o percibo una contradicción en lo que plantea el fiscal y lo que plantea usted frente a la justicia ordinaria, porque el señor fiscal nos decía que en la justicia ordinaria, en cambio, en comparación con la ley de justicia y paz, sí había habido avances, sí había habido cantidad de condenas, de revelaciones de verdad, etcétera, y comparado con la ley de justicia y paz, que no ha producido nada de eso. Pero usted decía todo lo contrario, que la compulsa de copias no ha servido para nada. Es decir, que todo lo que sale de la ley de justicia y paz hacia la justicia ordinaria no sirve para nada. Creo que ahí hay una contradicción. ¿Pero cuál es la pregunta? En el planteamiento. Es decir, aclárenos si ustedes consideran que la justicia ordinaria es más efectiva que la ley de justicia y paz, o que son igual de poco eficaces en materia de justicia, verdad y reparación. Mire, la verdad es que toda la tarea de justicia, de reparación, de derechos de las víctimas y demás, en Colombia, por la ley 975 desde el año 2005, se le dio precisamente a justicia y paz. Lo otro que ha ocurrido en justicia ordinaria, pues, ha sido marginal también. Pero no podemos nosotros aquí, por evaluar la justicia ordinaria en sus fallas, desconocer las grandes limitaciones. Yo digo que el fracaso, eso no ha sido ni justicia ni paz. Lo que sucede es que tenemos que ver el sistema judicial de conjunto. Eso nos lleva a una conclusión, es que el diseño inicial, todo el diseño, está mal hecho. Se pusieron unas metas imposibles, se pusieron unas tareas a la Fiscalía imposibles. Entonces, fíjese una cosa, usted está evaluando a la ley por las metas imposibles, o sea, califica las metas como imposibles, pero evalúa la ley por esas mismas metas. Porque la ley la asumió, la ley dijo, vamos a garantizar la justicia. No, incluso, mire, Pero, doctor González, yo le pido que lo invito a que responda a la pregunta del doctor Palau más concretamente. ¿A usted le parece que es más efectivo en este caso la justicia ordinaria que la ley de justicia y paz? Esa fue la pregunta. Sí, bueno, sí. ¿Sí o no, y por qué? No, en números ha habido más sentencias en justicia ordinaria que en la ley de justicia, la ley de justicia y paz, en números. Ahora, eso es en este periodo, en relación incluso si usted no mira, apelaciones de víctimas ante el Consejo de Estado
o ante diferentes instancias y tribunales. No, con seguridad, si hacemos la lista, hay mayor número que 11 incidentes y 9 sentencias en firme. Yo quiero para hacer una pregunta muy concreta. Evidente. ¿Cuál sería el referente que permitiría comparar la Ley de Justicia y Paz? O sea, ¿algún referente internacional, algún referente nacional? O sea, ¿en Colombia existió en alguna oportunidad una ley que tuviera ese carácter de ley de justicia transicional para juzgar esa gran cantidad de personas? ¿Qué referentes internacionales existen de carácter exitoso o que hayan sido exitosas para procesar y asumir, digamos, las violaciones masivas de derechos humanos? ¿Cuál sería el patrón de comparación? No hay ningún patrón de comparación, porque este es el único caso en el cual se hace un experimento llamado de justicia transicional en medio de un conflicto armado y sin transición. Porque es que además eso es lo que pasa. No se hizo una ley para pasar de la guerra a la paz. Se hizo una ley para juzgar a un grupo de señores que se desmovilizan y seguir la guerra. Bueno, entonces no es una guerra, es una situación inédita, única. Y lo que estamos diciendo es que eso estuvo mal planteado. Que estuvo tan mal planteado que incluso no solamente ha sido una frustración para las víctimas, para la sociedad, sino para los propios miembros de las AUC que se vieron defraudados y a quienes les hicieron conejo. Yo le voy a decir hasta una los cosa. miembros de la UC le hizo conejo la ley. Todo el mundo de es justicia y general paz. después de la batalla. Es muy fácil desde aquí decir estuvo mal diseñada y elaborada la ley, pero le cuento o le advierto, le recuerdo que ahí intervinieron el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es decir, la Corte Constitucional también avaló la Ley de Justicia y Paz porque finalmente no existían unos criterios claros de cómo debía ser una ley que tenía que juzgar 51,000 excombatientes o no excombatientes, pero ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, de manera que no había claridad sobre cuáles debían ser los patrones de exigencia para proceder a ese juzgamiento. Entonces, desde hoy es claro que hubo un mal diseño, pero también es un hecho que se está intentando corregir ese mal diseño por una parte y por otra parte hay un proceso de aprendizaje importante que esperemos que rija de acuerdo con el marco jurídico para la paz en el proceso de desmovilización de las FARC. Se nos acabó el tiempo. Solo si hay otra pregunta, doctor Palau. No, pero sí puedo responderle. ¿Había una pregunta ahí? Sí, claro. Bueno, ¿cuál era? No, lo primero es que sí hubo otras posturas que dijeron, y no solamente dijimos en su momento de que la ley estaba mal diseñada porque era una ley para la desmovilización de unos armados y no una ley para la paz, para la justicia y para los derechos de las víctimas. Y además dijimos en su momento que solamente consideraba el tema de las armas y todo lo demás, la paraeconomía, los soportes políticos los colocaba en tercer lugar. Es decir, hubo una postura desde derechos humanos, desde organismos nacionales e internacionales, que llevaron a remiendos por parte por un lado, a sustituir el proyecto de ley de justicia restaurativa por un supuesto proyecto de justicia transicional y llevaron a la Corte Suprema a hacerle un poco de remiendos, pero los remiendos de la Corte Suprema no lograron sino mantener el Frankenstein. Y la conclusión no es que ahora estamos mejorando, la conclusión es que eso no se puede repetir. Fracasó. Yo creo que es muy útil que esta sociedad saque la conclusión clarísima. Esa ley fracasó, no se puede repetir, no sirvió hacia el pasado y no va a servir hacia el futuro. Es decir, sería un error craso llegar en este veredicto a la conclusión de que es remendable y además que debemos aprovecharla para aplicarla en los procesos que vienen. Sería el desastre para esta sociedad. Bueno, doctor González, ya ha sido usted contundente. Entonces, acabamos con el tiempo en este momento de la Fiscalía y yo les condenso como en tres pequeñas cosas que se puede desarrollar las ideas de la Fiscalía, y es que en este proceso ha habido muy poca justicia, que gran parte de esos grupos que se desmovilizaron se reciclaron en otros grupos como las BACRIM, y que si se hubieran procesado con las herramientas jurídicas anteriores, pues seguramente se hubieran tenido más logros, dicen ellos. Ustedes pueden empezar a votar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Estamos en Veredicto, regresamos en instantes.
En Paga Todo para Todo encuentras productos y servicios para todo. Juegos, recargas, recaudos y pago de facturas, seguros. Compras tu SOAT y haces tus giros. Estamos en Bogotá y Cundinamarca en más de 3.000 puntos de venta. Paga Todo para todo. En el Canal 1 las mañanas ya no son iguales. ¡Hola! ¡Bienvenida! La gente está al lado tuyo. Él es Noah y nuestra invitada. Casi vendo al asistente de dirección. De ahí me fui a Miami. El tema de la moda no es un tema de bolsillo. Porque en las mañanas con uno arrancó con todo. En las mañanas con uno, lunes a viernes de 7:30 a 11:30 de la mañana. Lo más importante es ser imparciales. Porque tenemos una comunicación directa con la opinión pública para investigar los temas que a ella le interesan. Para encontrar la verdad y convertirla en noticia. Para tener un estilo propio. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Superastro, el astro que te hace millonario. El juego novedoso que más billete da, con 3 oportunidades para ganar con la misma apuesta. Un producto afiliado a su red. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el sorteo 3690 de Superastro Luna. Yo les presento a las autoridades que lo supervisan. Son los delegados de Coljuegos, Secretaría de Gobierno y Superastro. Funcionan las baloteras y nuestro saludo para los ganadores. Quienes ganaron ayer 1.460 felices apostadores y en este mes ya hemos premiado a 38.018 ganadores. Usted también ha ganado si tiene este número 8 0 4 5, el signo Aries. Aquí está de nuevo el número ganador. Empezamos 8 0 4 5, el signo Aries. 8045, signo Aries. ¿Y qué nos dice el delegado de Coljuegos? ¿Ese resultado es correcto? ¿Es correcto el resultado? Gracias a todos, felicitarlos, pero por supuesto invitarlos a seguir jugando Superastro Sol y Superastro Luna, puntos habilitados en el eje cafetero para que lo compre. Buenas noches. Estamos en veredicto y hoy estamos discutiendo, debatiendo si ha funcionado la Ley de Justicia y Paz hasta hoy, 10 años después de haber sido decretada. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía que se opone a esta Ley de Justicia y Paz, ya vieron o conocieron al doctor Juan Carlos Palau, el defensor, haciendo las preguntas al testigo de la Fiscalía, pero ahora tienen la posibilidad de argumentar y de verdad poner aquí sobre la mesa cuál es su posición. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar por el planteamiento que hizo el señor fiscal referente a lo de la métrica. Es decir, la pregunta es, ¿cómo evalúa uno una ley como la Ley de Justicia y Paz en términos de los resultados que ha producido en materia de verdad, en materia de justicia y en materia de reparación y en materia de no repetición? Es decir, de que los actos que pretende enfrentar, que pretende juzgar, no se vuelvan a repetir. Lo cierto es que todos los expertos en materia de justicia parten del presupuesto de que aún la justicia ordinaria en un régimen de normalidad está prácticamente incapacitada para enjuiciar todos los delitos que se cometen en, repito, una situación de normalidad. Es decir, que siempre existe una cifra más o menos grande de impunidad. De manera que eso se agudiza cuando tenemos que enfrentar la desmovilización de 31.000 paramilitares junto con los otros que se habían venido desmovilizando, guerrilleros, etcétera. O sea, ahí aparece una exigencia sobre el sistema de justicia que es tremendamente difícil de superar. Ahora, la Ley de Justicia y Paz efectivamente se propuso unas metas que desde hoy podemos decir eran irrealizables. Se propuso efectivamente lograr la verdad, es decir, lograr que por la vía de las confesiones y por la vía de las, digamos, de las libres, las versiones libres,
se pudiera conocer exactamente cuál era la responsabilidad de los principales causantes, digamos, de las violaciones a los derechos humanos. Se pretendió que esos mismos responsables de graves violaciones fueran objeto de justicia y que además repararan la ley. Lo cierto es que la ley hay que juzgarla, en primer lugar, como un instrumento que logró una desmovilización efectiva de 31.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo cual produjo, y eso el doctor Restrepo lo conoce perfectamente, puesto que es un analista, digamos, de todas las estadísticas de violencia, produjo una caída aguda y sostenible en las manifestaciones de violencia como consecuencia del proceso de desmovilización. Desde luego, digamos, se enfrentan muchos problemas y el primero de ellos es el del tránsito del conflicto al posconflicto. O sea, el señor fiscal sostiene que la ley no logra pasar a la sociedad colombiana de una situación de conflicto a una situación de posconflicto. Y hay que entender que desde luego la negociación era básicamente entre el gobierno del presidente Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia y que en ese proceso no entraban, digamos, las fuerzas, los grupos subversivos. Pero ese no es necesariamente un pecado que sea atribuible a la ley, porque ese es un problema de política de Estado. Uno puede estar en desacuerdo con esa política, pero no se lo puede endilgar a la ley. No se puede pretender que la ley por sí misma genere una situación de posconflicto cuando sabemos que el conflicto continuaba con las otras fuerzas y sobre todo con las fuerzas insurgentes. En cuanto al tema de la reincidencia, ahí también hay una hay una información muy poco sólida. Probablemente en breve saldrá una investigación un poco más firme sobre cuál es efectivamente el porcentaje de paramilitares desmovilizados que reincidieron. Lo cierto es que las condiciones que conducen, digamos, a que se formen bandas armadas articuladas al narcotráfico subsisten en Colombia, y ese es un tema que tampoco se le puede exigir a la ley, ¿verdad? Ahora, cuando yo le decía al testigo que realmente esta ley tenía que servir de inspiración para no volver a cometer los errores, me cambió un poco el alcance de la afirmación, diciendo que es que yo estaba sugiriendo que tenía que servir, digamos, para los futuros procesos. No, yo lo que estoy diciendo es que esta ley le ha permitido al Estado colombiano entender los graves problemas que enfrenta un aparato de justicia y un aparato estatal para enjuiciar las violaciones masivas cometidas por grupos armados, y que en consecuencia es necesario acudir a otros expedientes como son la selectividad, es decir, seleccionar a los principales, a los máximos responsables, seleccionar los delitos más representativos y graves y proceder a hacer digamos, un enjuiciamiento que pueda satisfacer las necesidades de verdad, las necesidades de justicia, pero sin proponerse algo que es absolutamente imposible, que es enjuiciar masivamente a una cantidad de, digamos, perpetradores de violaciones de derechos humanos o de otros delitos. Doctor Palau, como una de las críticas que se le hace a este tema de la Ley de Justicia y Paz tiene que ver con las víctimas, yo lo voy a invitar en este momento a que usted responda una pregunta que tiene para usted el doctor Fernando Hernández Valencia. Él es director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arcoíris y es sobre este tema. Por la Ley 1448. ¿Qué más compromisos tiene que hacer el Estado para que este desangre de víctimas que son asesinadas en diferentes regiones del país, de líderes y lideresas de la institución de tierras, pare, para que sea realmente posible que este avance de derechos de víctimas que se ha hecho últimamente en Colombia pueda llegar a feliz término? De manera que, ¿cuáles serían las medidas que el Estado debería tomar para garantizar la vida, la integridad y la capacidad de reclamar los derechos que tienen las víctimas del conflicto y la exigencia precisamente de reparación? Bueno, realmente también esa es una pregunta que es muy importante, pero que no se refiere propiamente a la Ley de Justicia y Paz, porque
digamos, los procesos de restitución de tierras que desde luego hubieran debido darse a partir de los procesos judiciales y de los procedimientos de reparación en la Ley de Justicia y Paz, y ahí admito que en esa materia hay una gran pobreza, o sea, hay muy pocos objetivos y efectivamente ha sido muy difícil que ellos, los paramilitares directamente, que probablemente tienen un patrimonio propio bastante, digamos, bastante amplio, bastante cuantioso y camuflado a través de figuras como el testaferrato u otras, ahí la ley ha fallado, efectivamente, pero el problema de la protección de los líderes y de las organizaciones que están pidiendo la restitución de bienes no sería, digamos, no emanaría directamente de la Ley de Justicia y Paz, sino de la Ley de Restitución de Tierras. Pero diría que, en todo caso, es un hecho que se ha fallado en ese aspecto y creo que ese es uno de los puntos, en todo caso, más difíciles de lograr. Decía Maquiavelo en alguna oportunidad que un gobernante podía abusar respecto de las personas, pero difícilmente podía abusar respecto de los bienes de las personas, y yo entiendo perfectamente, y creo que todos entendemos perfectamente que las personas se aferran mucho más a los bienes y pelean mucho más fuertemente el que no se les expropien los bienes o que no sean restituidos los bienes personales a las víctimas, y por lo tanto el Estado, digamos, asume esa indemnización o esa reparación por la vía administrativa. Ahí hay una falla, pero es una falla que se explica por la enorme dificultad probatoria y por las dificultades para lograr que efectivamente aparezcan esos bienes que van a ser necesarios para reparar a las víctimas. Bien, voy a llamar a su testigo, doctor Palau, para que le ayude a sustentar su argumentación. Voy a presentarles al doctor Carlos Andrés Prieto. Él es coordinador del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz. Buenas noches. Claro. Tiene ahí su lugar en el estrado y es el momento en que usted tiene que hacerle las preguntas. Más adelante le recuerdo al fiscal va a tener la posibilidad de preguntarle también. Así a ver, que, Carlos, ¿por qué no adelante. nos plantea o nos recuerda algunas de las cifras principales que pueden demostrar, digamos, los resultados fundamentales de la Ley de Justicia y Paz en materia de verdad, en materia de justicia y en materia de reparación? Sí, creo que ahí un poco discutiría el tema de las cifras que se han planteado aquí dentro de este programa. Pues para el tema de víctimas, por ejemplo, y creo que es uno de los grandes avances de Justicia y Paz, es que de alguna manera permitió visibilizar a las víctimas. De alguna manera, a través del sistema de Justicia y Paz, antes incluso de la Ley de Víctimas, se habían registrado aproximadamente y hasta hoy en día se han registrado 400.000 víctimas. Digamos, creo que es un avance importante y es sin duda uno de los avances importantes de la ley, es que permitió ubicar, visibilizar a un actor que hasta antes de ese proceso probablemente no estaba tan visibilizado. Lo otro es los avances en temas judiciales. Efectivamente, digamos, ha habido problemas con el tema de sentencias, con el tema de incidentes de reparación, pero también ha habido resultados muy buenos en materia de versiones libres realizadas, más de 70.000 versiones libres realizadas, que relacionan más o menos 40.000 delitos confesados, que de alguna manera, si bien puede ser discutible el tema de si satisface las expectativas de justicia, también bota una idea del trabajo descomunal que ha adelantado la Fiscalía y la Unidad de Justicia y Paz para investigar todos estos tipos de delitos. Bueno, pero yo quisiera que usted se refiriera un poco a cuáles son los beneficios hacia el futuro de la Ley de Justicia y Paz. En este momento hay una reforma legislativa que permite que la Fiscalía, o mejor, que obliga a la Fiscalía a priorizar, y eso genera unas modificaciones en el sistema de investigación, orientándose hacia la búsqueda de macroprocesos de criminalidad, etcétera. ¿Qué beneficios puede traer esa modificación en la estrategia investigativa de la Fiscalía? De acuerdo. Yo ahí identificaría 3 o 4 lecciones importantes que ha votado el proceso de Justicia y Paz. Una, y es básicamente tomando el argumento que se discutía anteriormente, y es que yo veo difícil, digamos, que se hubiera podido optar por alguna alternativa diferente a Justicia y Paz en el momento en que se negoció con los paramilitares. Muy dudoso, pero pues ahí entra la duda de si ellos hubieran aceptado un modelo más apegado a la justicia ordinaria para desmovilizarse y someterse a la justicia. Pero digamos que en ese sentido queda la pregunta abierta. Las otras lecciones, creo que hay una lección muy importante institucionalmente,
cómo se implementa la justicia transicional en Colombia. De alguna manera, Justicia y Paz ayuda a responder esa pregunta, sobre todo pensando en el conflicto con las guerrillas, y es exactamente cuáles son esos retos y esas dificultades que hay para implementar la justicia transicional en Colombia, qué criterios debemos aplicar para implementar la justicia transicional, y creo que ahí se ha avanzado mucho. El tema de los criterios de priorización, de analizar las conductas, los patrones de macrocriminalidad, ese tipo de cosas. Creo que también hay una lección muy importante, y es tanto para las víctimas y para la sociedad misma, y es cómo definir las expectativas en materia de verdad, justicia y reparación. Creo que es un tema, digamos, que la ley de alguna manera votó básicamente lo que podía dar, y de alguna manera pues lo que está haciendo la institucionalidad en ese sentido es intentar ajustar y responder de la manera más viable esas expectativas. Creo que sin duda eso aplicará mucho en los escenarios futuros a desarrollarse. Creo que admitimos que el tema de reparación no ha sido propiamente el más exitoso de la Ley de Justicia y Paz, pero ¿usted cree que quedaría por lo menos parcialmente compensado por la Ley de Restitución de Tierras que está actualmente vigente y que se está empezando a implementar en todo el país? Digamos que yo creo que ahí lo positivo de Justicia y Paz, y como ya lo decía, es que precisamente permitió visibilizar a las víctimas. Creo que esa discusión de qué tanto las expectativas de las víctimas están satisfechas ya estaría inmerso dentro de la discusión sobre la ley de víctimas y los avances de la ley de víctimas, que sin duda, digamos, el debate se podría dar, pero digamos, para lo que le corresponde a Justicia y Paz, sin duda, pues creo que el avance fue precisamente en tratar esos temas. Digamos que antes ni siquiera se podría hablar, digamos, de una agenda pública estricta que identificara el tema de las víctimas y hablara de reparaciones directas y esto, y de alguna manera la gran lección de Justicia y Paz es que permitió precisamente ubicar esa agenda y dar los debates respectivos con eso. Bien, hasta aquí ustedes no tienen cómo refutar las cifras que nos trae la Fiscalía, porque no me entregaron cifras distintas, pero sí están haciendo énfasis en la defensa de su posición, en que hay otras cosas que hay que rescatar que la Ley de Justicia y Paz sí ha logrado, y dicen ustedes no se lograría si esta ley no existiera. De todas maneras, no les voy a preguntar sobre este tema porque no son los apropiados para contestarme, pero hay que aquí hacer una reflexión, y es que frente a los 31.000 desmovilizados que el doctor Palau menciona, pues también hay que hablar también de que la gente no se olvida de lo que los medios de comunicación pasaron sobre 6.000 desmovilizados que fueron presentados como falsos en algún momento, y pues eso le resta credibilidad al proceso, ¿no? Y a lo que se ha logrado en el conflicto. Hay que mencionarlo simplemente, que es una crítica que hay aquí. Pero bueno, voy a darle la palabra al doctor Restrepo para que pueda contrainterrogar al testigo de la Muchas gracias, Fiscalía, Silvia. de la defensa. Carlos Andrés, digamos, la palabra que ustedes más repiten es la falla. Es decir, la ley falló y ustedes lo único que pueden sacar de ahí son conclusiones de qué no hacer de nuevo en los procesos que vienen con las guerrillas, qué no hacer mal, basado en lo que la ley hizo mal. Eso me preocupa mucho porque en últimas es una demostración de que esa ley falló. Sin embargo, usted le reconoce algunas cosas, que visibilizó a las víctimas. Las víctimas ya eran visibles. Lo único que está haciendo esta ley en su tardía aplicación es, insisto, muy tarde, reconocer esas decenas de miles de víctimas a manos del paramilitarismo y los millones de personas que fueron desplazadas por los paramilitares como parte de las estadísticas oficiales. Doctor es un Restrepo, reconocimiento, no pero tarde. Su pregunta. Mi pregunta es, ¿no conocíamos ya de la dimensión de la barbarie paramilitar antes de la ley de víctimas? De acuerdo, creo que ahí el punto es que las visibilizó judicialmente. Y es que de alguna manera, institucionalmente, por lo menos se definieron unos mecanismos para que las víctimas pudieran acceder a unos derechos. Vale, pero mecanismos que no funcionaron. Porque entonces las visibiliza judicialmente, les da una entrada de la cual no pueden salir y a la que no tienen respuesta judicial. De acuerdo. ¿O es que sí hay respuesta judicial? No, ahí creo que un poco el punto es que juzgar a posteriori, digamos, es muy fácil. Y que creo que ese es el gran aprendizaje, y es que en ese momento, digamos, como lo decía Juan Carlos, se dieron, digamos, las discusiones que se tenían que dar, se fijaron unos criterios para implementar este mecanismo de justicia transicional, pero, digamos, la realidad, y digamos, así funciona la vida, es que, de alguna manera, los aprendizajes surgen en la medida en que se va implementando. Ese fue un poco el reto de Justicia y Paz,
pero creo que el juicio posterior es más, si no existiera justicia y paz, no podríamos haber tenido ni siquiera un debate al nivel que tuvimos en el tema de ley de víctimas, en el tema de restitución, en el tema de lo que estamos pensando en justicia transicional para las guerrillas. Sin justicia y paz no se podría, o por lo menos creemos desde la Fundación que el debate no tendría el nivel que tiene hoy, y si tiene ese nivel es precisamente gracias a justicia y paz. Francamente, uno no puede tener una ley, Silvia, para que se haga un mejor debate. La ley falló. Le hago otra pregunta. Por ejemplo, en materia de verdad, que usted dice que se conoce más de lo que hubo. ¿No fue la verdad la principal afectada por la extradición de los líderes del paramilitarismo cuando se les traicionó, se les hizo conejo porque no se les respetó las condiciones que habían negociado con ellos? Pues creo que ahí toca, pues sobre lo primero que dijo el fiscal, creo que es importante decir pues que determinar qué tan bien intencionado no estuvo la ley, pues digamos que es una discusión abierta. El punto es, digamos, que creo que se implementó y pues, como ya se decía, intervino no solo el Ejecutivo, el Legislativo, sino incluso las Cortes. En ese sentido, digamos que, por lo menos en principio, el propósito de la ley era importante. Lo otro es que el tema de las extradiciones, pues sin duda creo que se sale un poco como de los propósitos y de los términos en los cuales estaba planteada la ley de justicia y paz. El tema de las extradiciones fue una decisión de alguna manera del Ejecutivo con base en unos criterios válidos o no válidos, pero pues digamos en algún punto fue una decisión propia del Ejecutivo, pero que nada se le puede achacar a justicia y paz. A ver, el tema, o sea, la extradición en Colombia ha sido un instrumento que se ha utilizado fundamentalmente para combatir a los narcotraficantes. Es un mecanismo de colaboración judicial. Nosotros no estamos defendiendo las extradiciones, estamos diciendo y reconociendo que las extradiciones le imprimieron una limitación a las posibilidades de verdad porque se los llevaron del país. Claro, porque además crearon una jerarquía de delitos que es absurda, es decir, consideraron que era más grave haber colocado en los Estados Unidos unas toneladas de cocaína que haber matado y masacrado y robado y despojado a los colombianos. O sea, en eso estamos de acuerdo, pero esa es una decisión del Ejecutivo y así está establecido en la Constitución colombiana, que dice que el presidente de la República, después de haber recibido un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, podrá discrecionalmente admitir o no admitir una solicitud de extradición, pero no fue producto de la Ley de Justicia y Paz. La primera víctima de las extradiciones fue la Ley de Justicia y Paz y eso quedó claro. Precisamente porque quedó mal hecha, fue víctima Doctor de las Restrepo, extradiciones. ¿tiene alguna otra pregunta? Porque se nos acaba el tiempo. ¿Solo si tiene una pregunta más? No. ¿Está bien hasta acá? Bueno, entonces vamos a sintetizar cuál es la posición de la defensa para que ustedes tengan más elementos de juicio para tomar su decisión. Ellos dicen que esta ley de justicia y paz permitió visibilizar a las víctimas, que le ha permitido también alertar a los colombianos a que entiendan un poco cómo es este problema tan grave del conflicto armado y que pues bueno, ha logrado la desmovilización de 31.000 personas y que pues se tiene que mirar también con base en los logros que se han tenido y no en aquellas cosas que se han fallado. Ustedes son los únicos que tienen la última palabra. Pueden votar a través de www.veredicto.tv, pero también nos pueden dejar sus comentarios en Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Vamos a regresar en unos instantes con los alegatos de conclusión de las partes. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país. Tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. ¿Ha funcionado o no la ley de justicia y paz? Es el tema que hemos estado debatiendo esta noche en Veredicto. Ustedes escucharon la posición de las partes y ahora van a oír los alegatos de conclusión brevemente para que se acaben de convencer. Y empezamos con nuestro fiscal, el doctor Jorge Alberto Restrepo. Así que adelante. Muchas gracias. Esta ley fracasó, estuvo mal diseñada, en parte porque fue producto de una negociación muy mal hecha. No nos ha dado ni verdad, ni justicia, ni reparación. No ha creado tampoco los mecanismos judiciales para poder afrontar el cierre del conflicto armado, para darle algo a las víctimas. Está demostrado en números. Está demostrado que lo único que nos dejó
es la conciencia de que falló y que hay que hacer las cosas diferente con la guerrilla si es que eventualmente logramos pasar a una transición del conflicto al posconflicto y a la paz con los grupos guerrilleros. Su oportunidad, doctor Palau. La Ley de Justicia y Paz es una experiencia inédita en el contexto nacional y desde luego también internacional, en el sentido de un país que intenta superar una situación de conflicto a través de la aplicación de la justicia transicional. Gracias a esta ley se logró la desmovilización de 31.000 paramilitares. Gracias a esta ley se le dio rostro y visibilidad a las víctimas. Gracias a esta ley tenemos una enorme experiencia acumulada para no cometer errores cuando tengamos que enfrentar los procesos de desmovilización y reintegración de los grupos insurgentes guerrilleros. Bien, pues ya han escuchado ustedes a las partes en sus alegatos de conclusión. Ya no van a hablar más. Ustedes ahora tienen la posibilidad de dar su veredicto a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Tienen unos minutos para acabar de seguir votando y ya regresamos con su conclusión, con su decisión. En el Canal 1 las mañanas ya no son iguales. ¡Hola! ¡Aplausos! La gente está al lado tuyo. Él es Noah y nuestra invitada. Casi vendo la asistente de edición. De ahí me fui a Miami. El tema de la moda no es un tema de bolsillo. Porque en las mañanas con 1 arrancó con todo. En las mañanas con 1, lunes a viernes de 7:30 a 11:30 de la mañana. Ha funcionado la Ley de Justicia y Paz. Este ha sido el tema que hemos debatido esta noche. Ustedes ya tomaron una decisión. Este fue su veredicto. Su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Jorge Alberto Restrepo, con un 53%. La defensa, doctor Juan Carlos Palou, obtuvo un 47%. Bueno, doctor Restrepo, usted ha sido el fiscal esta noche y la gente votó por usted. ¿Qué opina? Pues que los argumentos demuestran que no podemos seguir haciendo mal las cosas en materia de transición del conflicto a la paz, a eso que llamamos el posconflicto. Hay que buscar a los responsables, los principales responsables de los peores crímenes y hacerles pagar, sobre todo en reparación a las víctimas. Bien, a las partes, muchas gracias por regalarnos este debate esta noche, también a sus testigos por venir a colaborarnos, a ustedes por participar. Nos vemos la próxima semana con un tema más de debate de importancia nacional para que ustedes nos emitan su veredicto. ¿Qué son esos brazos ahí? Me confundí.